Las sombras del sótano. La masía Santa Cruz se alzaba imponente sobre la colina, sus paredes blancas contrastaban con la arcilla roja de las viviendas de los esclavos. El sol de la tarde caía pesadamente sobre los cañaverales y el aire olía a tierra mojada y a azúcar quemada. Dentro de la cocina, el zumbido de los esclavos preparando la cena se mezclaba con el sonido de los grillos que ya empezaban a cantar. María. La voz de la dama cortó el aire como un látigo. María, una muchacha de piel oscura y ojos profundos como pozos de secretos, levantó la cabeza del mortero donde machacaba yuca. Sus manos, espesas por el trabajo, temblaron ligeramente. Sabía que esa llamada no era buena. —¿Sí, señorita? —respondió bajando la mirada. El sótano es un desastre. Huele a moho y a cosas podridas. Ve a limpiar antes de que oscurezca. Y no dejes nada fuera de lugar, ¿me oyes? María tragó con fuerza. El sótano era un lugar que todos evitaban. Oscuro, húmedo, lleno de telarañas y barriles apilados hasta el techo. Dijeron que allí abajo todavía resonaban en las paredes los gemidos de los antiguos esclavos castigados. Pero ella no pudo negarse. —Sí, señorita. Hizo una reverencia y se dirigió hacia la parte trasera de la casa, donde las escaleras de piedra descendían a las entrañas de la finca. El aire se hizo más denso a medida que María bajaba las escaleras. La luz del sol apenas penetraba por las grietas entre las tablas podridas. Encendió una lámpara de aceite, cuya llama oscilaba proyectando sombras danzantes en las paredes. El olor a vino agrio y a madera podrida llenó la habitación. Dios me proteja, pensó santiguándose. Comenzó a barrer el piso de tierra, empujando la tierra hacia un rincón. Entre los barriles de cachaca y los sacos de grano, algo brillaba débilmente a la luz de la lámpara. María se agachó y se quitó las telarañas con la mano. Era una pequeña caja de madera, casi escondida detrás de un barril de vino de Oporto. Su corazón se aceleró. Sabía que no debía tocar cosas que no fueran suyas, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Con dedos temblorosos, abrió la tapa. En su interior, envueltos en un lienzo amarillento, había 3 dientes de oro, una carta gastada y un medallón con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. María sostuvo el medallón y sintió su frío peso en la palma. Al darle la vuelta vio grabado en el reverso: «A mi querida Isabel, que el cielo te guarde». J. Sus ojos ardieron. Isabel. Ese nombre lo conocía. Era el esclavo que había envenenado al viejo amo años atrás, después de que éste violara a su hija de 12 años. Dijeron que la colgaron de un árbol, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Se decía que su espíritu todavía vagaba por la finca, susurrando canciones de cuna a los niños que lloraban por las noches. María desdobló la carta con cuidado. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa. Asterisco, amado mío. Si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Escondí nuestro oro donde nadie pudiera mirar. No confío en los curas ni en los caballeros. Si muero antes que tú, toma lo que es nuestro y huye. Ir al quilombo 2 Palmares como acordamos. No dejes que te dobleguen, mi guerrero. Tú, Juan. Asterisco. María sintió un escalofrío. Joao. El capataz que desapareció la misma noche que desapareció Isabel. Dijeron que se había escapado, pero ahora tenía pruebas de que algo mucho peor había sucedido. De repente se escuchó un ruido en las escaleras. Pasos pesados. María cerró rápidamente la caja y la escondió debajo de su vestido, entre los pliegues de su falda. Cuando levantó la vista, vio la silueta del capataz Tiao, un hombre brutal con cicatrices en el rostro y un látigo siempre a mano. ¿Qué haces aquí abajo, holgazana? Su voz era espesa, llena de desconfianza. Limpio como usted dijo, señor Tiao. María bajó la cabeza, tratando de ocultar el temblor en sus manos. El capataz descendió los últimos escalones, examinando con sus ojos entrecerrados el sótano. ¿Estás ocultando algo, verdad? No, señor. Interés. Se acercó oliendo a cachaca y sudor. Su cálido aliento golpeó su rostro mientras le tomaba la barbilla, obligándola a mirarlo. Conozco esa cara mentirosa. ¿Qué pensaste? María sintió que el sudor le corría por la espalda. Si descubría la caja,
ella estaría muerta. Pero si no le diera nada, yo también lo haría. Nada, señor. Solo ratones y telarañas. Su voz era fina, casi un susurro. El capataz la empujó contra la pared, haciendo temblar los barriles. Mentir. Te vi jugando con algo. En ese momento un grito agudo. Vino desde arriba. Era la señora, llamando al capataz. Tiao. Ven aquí ahora. La chica blanca tiene fiebre alta. El hombre maldijo, pero le dio a María una última mirada amenazadora. Esto no ha terminado, negra sucia. Y subió las escaleras dejándola temblando en la oscuridad. María esperó hasta estar segura de que estaba sola. Luego, sacando la caja de debajo de su falda, la examinó nuevamente. 3 dientes de oro. Una fortuna. Suficiente para comprar la libertad de al menos 3 esclavos. O para comprar el silencio de mucha gente. Ella sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, después de que todos hubieron dormido, María volvió a bajar al sótano. Esta vez tomó una pequeña pala que había escondido detrás de la cocina. Excavó donde la tierra era más blanda, detrás de los barriles, hasta que sus dedos encontraron algo duro. Un cofre. Un cofre de hierro oxidado pero aún resistente. Con esfuerzo la abrió. En el interior, monedas de oro, joyas y más dientes de oro, el tesoro que John y Elizabeth habían acumulado, probablemente robándoles a sus amos a lo largo de los años. Era más riqueza de la que jamás había imaginado ver. Pero entonces un susurro surgió de las sombras. «¿Lo encontraste, no?» María se quedó helada. La voz era femenina, suave, pero llena de un dolor antiguo. «Te observé, María. Eres inteligente. Más que yo». En el rincón oscuro del sótano, una figura empezó a tomar forma. Una mujer alta con un vestido roto y el cuello marcado por una cuerda invisible. Sus ojos brillaban como brasas. Isabel. María no pudo contener el nombre. La aparición sonrió, una sonrisa triste. Sí. ¿Y sabes lo que me pasó a mí? Lo que le hicieron a Joao. Lo enterraron vivo aquí abajo, después de que me ahorcaron. Pero nuestro oro nunca lo encontraron. María tragó con fuerza. ¿Qué quieres que haga? Isabel extendió la mano y por un instante María sintió sus dedos fríos tocar su rostro. Usa esto para liberarte a ti mismo. Para liberar a los demás. Pero no confíes en nadie, ni siquiera en aquellos que dicen ser tus amigos. Y cuando te vayas, quema esta casa. Quema todo. Que no quede nada de ellos. Y entonces, como humo, Isabel desapareció. En los días siguientes, María actuó con cautela. Escondió el cofre en un agujero cerca del río cubierto de hojas secas. Comenzó a interrogar sutilmente a los demás esclavos, descubriendo quiénes eran leales y quiénes podrían traicionarla. Hasta que una noche, cuando la luna estaba alta y los caballeros dormían borrachos después de una fiesta, ella actuó. Con la ayuda de Pedro el herrero y Ana, la partera, María robó las llaves de la vivienda de los esclavos. Liberó a 17 esclavos, incluidos niños. Les dieron suficiente oro para comprar un pasaje en un barco de esclavos que, irónicamente, no los llevaría a la esclavitud sino a la libertad en las tierras del norte. Antes de partir, María cumplió el último deseo de Isabel. Usando aceite para lámparas, prendieron fuego a la casa grande. Las llamas se elevaron rápidamente devorando las cortinas, los muebles, los retratos de los caballeros que tanto los oprimieron. El fuego iluminó la noche como una señal, una advertencia a todas las granjas de los alrededores, la venganza de los oprimidos había llegado. Años más tarde, en un pueblo lejano, una mujer de piel oscura y ojos profundos como pozos de secretos contó esta historia a un grupo de niños alrededor de una fogata. ¿Y qué pasó con María?, preguntó un niño con los ojos muy abiertos. La mujer sonrió y encendió su pipa. Ella está aquí, hijo mío. Gratis. Y el oro es bueno, el oro compraba más que libertad. Compré justicia. Y mientras los niños dormían, soñando con fuegos artificiales y espíritus vengativos, María miraba las estrellas, sabiendo que en algún lugar, Isabel por fin descansaba en paz. La brisa nocturna traía olor a tierra húmeda y ceniza antigua,
como si el aire mismo contuviera el recuerdo de aquella noche de fuego. María cerró los ojos y dejó que el calor del fuego calentara su rostro curtido. Las cicatrices de sus manos, restos de las cadenas que alguna vez la habían atado, brillaban a la luz de las llamas, como líneas plateadas contra la piel oscura. Los niños ya dormían, envueltos en mantas tejidas con hilos de algodón que ella misma había cosechado en tierras ahora libres. Ni amo, ni supervisor, ni látigo. Solo el sonido de los grillos y el murmullo del río cercano, que cantaba la misma canción de siempre: el agua se lleva lo que el fuego no consume. María se levantó lentamente, sus huesos crujieron como ramitas secas. Caminó hasta las afueras del pueblo, donde el terreno se abría hacia campos verdes plantados por manos que finalmente trabajaron por sí mismas. Allí, bajo la sombra de un jequitibá centenario, estaba la lápida de piedra tosca. No había ningún nombre grabado, solo un símbolo, una espiral quemada, igual que la marca que Isabel había dejado en la puerta del cuarto de esclavos la noche de la revuelta. Se arrodilló y pasó los dedos por la fría piedra. No fue solo justicia, hermana, susurró. Fue el comienzo. Porque el oro que robaron de la casa grande no solo sirvió para comprar armas o tierras. Se había utilizado para algo mucho más peligroso: las escuelas. El primero escondido en el bosque, donde los niños aprendían a leer en secreto. Luego otro y otro hasta que los hombres blancos del pueblo vecino empezaron a murmurar sobre los negros educados, como si la tinta de los libros fuera veneno. Y así fue. María sonrió al recordar el día en que el hijo de un excapataz llegó al pueblo, sucio y hambriento, pidiendo refugio. No reconoció en ella a la esclava que una vez había visto siendo azotada. Solo vio a una mujer que le entregó un plato de comida y un lugar para dormir, siempre y cuando prometiera no llamar señor a nadie. El incendio de hace años no solo había quemado madera y papel. Quemó miedos. Y de lo que quedó nació algo que ni el tiempo ni las leyes de los hombres pudieron borrar. A lo lejos una canción se elevaba desde el molino harinero, donde las mujeres molían yuca al ritmo de una vieja melodía. María reconoció la voz de Joana, la más joven de las liberadas, que ahora enseñaba a las demás a escribir sus propios nombres. La justicia no es un lugar al que lleguemos, le murmuró a Isabel, como si ella pudiera oírlo. Es el camino que abrimos. Y mientras la luna descendía sobre los campos, María volvió al fuego, donde las brasas aún ardían tercamente. Mañana habría más semillas que plantar, más historias que contar, más manos que tomar. Porque sabía que la libertad no era un regalo. Era una deuda que se pagaba todos los días. El amanecer llegó silenciosamente, trayendo consigo olor a tierra mojada. María encendió la lámpara de barro y se sentó a la mesa de madera oscura, donde un mapa descolorido se extendía como una promesa. Los dedos callosos por años de trabajo trazaron el camino entre montañas y ríos, deteniéndose donde la tinta había manchado el nombre de una granja abandonada. Tierra de nadie, pensó. O mejor dicho, la tierra de quien se atreva a tomarla. Afuera, los pasos de Benedito resonaban en el suelo de tierra. Entró sin llamar, con el rostro marcado por la preocupación, pero con los ojos brillando con una determinación que María conocía bien. Ha llegado noticia de que el coronel Manduca está reuniendo hombres, dijo bajando la voz como si las paredes tuvieran oídos. Dicen que querrás recuperar lo que perdiste. María no levantó la vista del mapa. Sabía que la sombra de la violencia nunca desaparecía por completo, solo cambiaba de forma. Entonces tendremos que ser más rápidos, respondió finalmente mirándolo. La cosecha está casi lista. Si podemos vender antes de que lleguen, tendremos lo que necesitamos para comprar la escritura del terreno. Benedito asintió, pero le temblaba la mano mientras se ajustaba el sombrero de paja. ¿Y si no hay tiempo? María dobló el mapa con cuidado como si guardara un secreto. Entonces la tierra tendrá que ser nuestra de otra manera. Al amanecer, el grupo se reunió en el patio. Las mujeres, con sus vestidos remendados y el cabello recogido con paños de colores, llevaban cestas de yuca y maíz. Los hombres, algunos todavía con marcas de latigazos en la espalda, llevaban herramientas y bolsas de semillas. Incluso los niños, con los pies descalzos y la mirada vivaz, sabían que ese día era diferente. Joana, la misma que había cantado la noche anterior, tomó la mano de María antes de que ella se fuera. ¿Crees que nos dejarán en paz? María miró al horizonte, donde el sol salía rojo como un aviso.
La paz no es lo que nos quieren dar, niña. Eso es lo que les vamos a quitar. Y dicho esto montó en el viejo caballo que le había traído Benedito, mientras el grupo se dividía, algunos irían al mercado de la ciudad vecina, otros se quedarían a observar las plantaciones. Porque la libertad, como siempre había sabido María, no se gana de golpe. Fue una batalla librada en cada semilla plantada, en cada palabra escrita, en cada ojo que se atrevió a mirar el horizonte sin agachar la cabeza. Mientras el caballo avanzaba por el camino polvoriento, María sintió el peso del cuchillo atado a su muslo. No era un arma para matar, sino para cortar vínculos. Para abrirse. Pequeños amigos. Y si vinieron el coronel Manduca y sus hombres, que vengan. Porque esa tierra ya no era solo tierra. Era sangre, sudor y memoria. Y sabía que la memoria era lo único que ni el fuego ni la espada podían borrar. El sol caía en láminas doradas sobre los campos secos cuando María vio, a lo lejos, el humo que se elevaba en finas espirales. No era el olor de la madera quemada, sino algo más acre, metálico, como si el viento llevara consigo el aliento caliente de un horno donde no solo se fundían minerales, sino también promesas. Presionó sus patas contra los costados del caballo, y el animal, aunque cansado, obedeció con un trote desigual. A medida que se acercaba, los contornos de las antiguas viviendas de esclavos se revelaron entre los árboles retorcidos. Ya no era el mismo lugar. Los muros de barro antes agrietados por el tiempo, ahora mostraban marcas de cal, toscos dibujos hechos con carbón, manos entrelazadas, rostros sin boca, símbolos que solo quienes habían portado cadenas reconocerían. En el terreiro un grupo de hombres y mujeres trabajaron en silencio, pero no el silencio de la sumisión, era la concentración de quienes saben que cada movimiento cuenta. Algunos aserraban tablas, otros amasaban arcilla entre los dedos, y en el centro, sobre un caballito de madera, una pequeña niña, hija de Joana, la partera, jugaba a hacer equilibrios con piedras en la palma de su mano, como si adivinara que algún día esas mismas manos tendrían que sostener algo mucho más pesado. «Viniste», dijo una voz áspera detrás de ella. María no se dio vuelta. Reconoció el tono de Porfirio, el anciano que, según decían, había visto aplastada la primera revuelta incluso antes de que naciera María. Escupió en el suelo, un gesto que podría haber sido desdeñoso, pero que ella sabía que era solo su manera de hacer sentir su presencia. No se suponía que fuera a tardar tanto, continuó rascándose la barba gris con los dedos nudosos. Los hombres del coronel husmean como perros hambrientos. Precisamente ayer pasaron por aquí preguntando por los negros fugitivos. María se bajó del caballo y sintió la tierra cálida bajo las plantas de sus pies. Se sacó el cuchillo del muslo y lo enterró en la madera de la valla, como si fuera un marcador. ¿Y qué dijiste? Porfirio rió, un sonido seco como de hojas muertas. Dijimos que aquí solo hay gente trabajando. Que la tierra es grande y el que quiera puede quedarse, siempre y cuando no se metan con lo nuestro. Señaló el campo más allá de las casas, donde brotaban hileras de yuca y frijoles en líneas desiguales pero firmes. No les gustó. Pero tampoco se atrevieron a tocar nada. Aún no. María siguió la mirada del anciano hasta donde la tierra se encontraba con el bosque. Allí, casi escondida entre los baúles, se movía una figura, alta, esbelta, con el cabello recogido en un pañuelo rojo que parecía una llama contra el verde oscuro. Era Lucia, la única que se había atrevido a regresar a la casa grande después de su fuga, la única que sabía leer los papeles del coronel sin que él sospechara. Llevaba un paquete de tela y al acercarse María vio que eran semillas. Traje lo que pude, dijo Lucia bajando la voz. Maíz, girasol, incluso algo de algodón. ¿Y esto aquí? Abrió la mano, una pequeña llave de hierro oxidada. De la despensa. No es gran cosa, pero... María tomó la llave sintiendo el insignificante peso del metal. Sabía lo que eso significaba. No fue solo una despensa lo que se abrió, sino la posibilidad de que una noche, cuando los capataces durmieran borrachos, pudieran entrar y salir sin dejar rastro. Podrían llevar comida. Podrían portar armas. El coronel está enfermo, prosiguió Lucia, con los ojos brillando con algo entre el miedo y el triunfo. Los médicos dicen que es el hígado. Bebe demasiado, come demasiado y la ira se come el resto. Pero mientras respire, no dejará de cazarnos. María guardó la llave en el bolsillo, al lado del cuchillo.
Miró al grupo que lo rodeaba, caras sucias, manos callosas, pero ojos vivaces. Ya no eran esclavos. Todavía no eran libres. Eran lo que había en el medio, una herida abierta y dolorosa que se negaba a cerrarse. Entonces hagamos que se ahogue con su propia ira, dijo. Mañana al amanecer, iréis 3 a la ciudad. No para vender, sino para escuchar. Necesitamos saber cuándo llegan los soldados, cuándo pasan los jueces, cuándo envía el coronel sus mensajes. Lucia, quédate con los niños. Enséñales a reconocer las plantas que curan y las que matan. Y C. Porfirio. El anciano arqueó las cejas esperando. Tú y yo vamos al río. Hay un lugar donde la corriente es fuerte, pero el agua es profunda. Allí la tierra es buena. Para sembrar caña de azúcar. No para el coronel. Para nosotros. C. Porfirio volvió a escupir, pero esta vez había una sonrisa torcida en su rostro. Hablas como si ya hubiéramos ganado. María montó de nuevo en el caballo, mirando el horizonte donde el sol ahora sangraba tonos rojos. Ganamos, dijo cuando dejamos de tener miedo de perder.